Estimados estudiantes, ahora continuaremos con la clase de endocrinología general, donde partiremos con mecanismos de acción y dinámica hormonal. Para entender cómo actúa una hormona en el organismo, es importante entender una serie de procesos dinámicos que van desde la producción de una hormona hasta la excreción de esta. Primero se parte con la síntesis hormonal en las diferentes glándulas. Posteriormente, esta hormona, una vez sintetizada, tiene que ser secretada por la célula glandular en cuestión. Posteriormente pasa al plasma sanguíneo, donde puede ir en forma libre dependiendo del tipo de hormona, de naturaleza química, o puede ir unida a proteínas plasmáticas como la albúmina. Posteriormente, una porción, ¿cierto?, de esta hormona queda libre y va a ir a actuar sobre el tejido blanco o tejido diana, donde va a generar el efecto deseado de esa hormona. Finalmente, esta hormona va a ser metabolizada principalmente a nivel hepático y posteriormente esta hormona tiene que salir del sistema, ¿cierto? Y ser excretada. Es importante destacar que la acción de esta hormona va a depender, ¿cierto?, de esta secuencia de eventos concatenados que sean cronológicamente adecuados para que pueda producir su efecto en el tejido diana u órgano blanco. Cualquier alteración en la síntesis, en el transporte de la hormona, a nivel de receptor en el tejido diana o alteraciones, hepatopatía en los órganos de excreción, va a afectar, ¿cierto?, la acción de dicha hormona. ¿Cómo se genera entonces el proceso de síntesis hormonal? Es importante recordar que tanto hormonas proteicas como hormonas esteroides, su síntesis está regulada a nivel genético. Sin embargo, una de las diferencias en la síntesis de ambas familias de hormonas es que las hormonas proteicas principalmente se sintetizan, se preforman en el interior del citoplasma celular en precursores hormonales de alto peso molecular que generalmente se denominan preprohormonas. Y una vez que se estimula esa célula para la síntesis, se activa una serie de enzimas que escinden la preprohormona transformándola en prehormona y posteriormente a hormona. En cambio, o por el contrario, las hormonas esteroideas se sintetizan in situ, principalmente a partir de colesterol u acetilcoenzimo A, que se endocita al interior de la célula cuando se requiera y se biotransforma enzimáticamente hasta formar la hormona en cuestión. Bueno, como observamos en la presente diapositiva, se puede ver cómo se sintetiza una hormona peptídica o proteica. En este caso está el ejemplo de la síntesis de insulina. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos gránulos que están preformados de insulina. ¿Qué sucede cuando llega el estímulo, que en este caso es el aumento de la glucosa plasmática, la glicemia? Esta glucosa, hay canales transportadores en la membrana celular que en última instancia van a hacer que a nivel mitocondrial se produzca mayor concentración de ATP. Este desbalance en el ATP produce la apertura de los canales de potasio, el potasio sale de la célula y genera un cambio potencial a nivel de la membrana, llevándola de menos 30 de menos 70, disculpen, a menos 30. Esto genera una apertura de los canales voltaje dependiente de calcio, el calcio ingresa al interior de la célula y permite finalmente que las vesículas, ¿cierto?, de insulina que estaba preformada se vuelvan más fusogénicas y finalmente se pueda exocitar, ¿cierto?, dicha hormona. La presente diapositiva ilustra cómo se biosintetiza, ¿cierto?, las hormonas esteroides. A diferencia de las hormonas proteicas que están presintetizadas en gránulos en el interior del citoplasma, las hormonas esteroides se sintetizan in situ. Como se puede observar, aquí es un ejemplo a nivel del folículo. Observamos cómo la LH impacta sobre las células tecales y eso activa, ¿cierto?, la endocitosis. Hay receptores LDL a nivel de la membrana celular y endocita el colesterol,
Posteriormente, el colesterol va a ser biotransformado por una serie de enzimas en el interior hasta llegar a transformarlo en androsteniliona. Finalmente, la androsteniliona pasa a la célula granular para finalmente aromatizarlo y transformarlo en estrógeno. Una vez sintetizadas y secretadas las hormonas, estas salen a circulación al plasma sanguíneo y dependiendo de la naturaleza química de la que sea la hormona, ya sea peptídica, amínica o esteroidea, va a depender de qué forma se va a transportar en el plasma sanguíneo. Por ejemplo, las hormonas peptídicas generalmente viajan de forma libre en el plasma sanguíneo, no requieren un transportador. Una excepción a la regla es la hormona del crecimiento, la cual sí tiene una proteína transportadora en el plasma. Por el contrario, las hormonas, llámese amínicas o esteroideas, que tienen un peso molecular más bajo, ellas viajan unidas a su globulina de transporte. Por ejemplo, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, la globulina transportadora de hormona cortisol o las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. De igual forma, es importante recordar que solamente la fracción que queda libre en el plasma, que no es más allá de un 2 a un 5% de la concentración total de la hormona activa, es la que se va a liberar y va a ir finalmente al tejido diana y va a generar el efecto hormonal deseado. Una vez que la hormona es transportada por el plasma sanguíneo, solo la fracción libre de la hormona va a quedar en contacto con su receptor a nivel de órgano blanco o tejido blanco, que es donde va a ocasionar finalmente el efecto buscado por esa hormona o efecto final. Dependiendo de la naturaleza química de la hormona, va a ser el mecanismo que va a desencadenar a nivel de su tejido blanco. Por ejemplo, en el caso de las hormonas proteicas de gran peso molecular, ellas van a tener su receptor a nivel de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que la hormona no va a poder atravesar la membrana plasmática y va a tener que hacer su efecto a nivel de ese receptor y finalmente el mensaje va a tener que ser llevado a través de segundos mensajeros. Por el contrario, las hormonas esteroideas atraviesan, ¿cierto?, fácilmente las membranas plasmáticas y llegan directamente al núcleo y activan directamente en ese núcleo factores de transcripción. Bueno, esta diapositiva grafica o representa el mecanismo de acción de las hormonas no esteroideas, que pueden ser proteicas, glicoproteicas, etc. Obsérvese que aquí la hormona tiene que tomar contacto con un receptor a nivel de membrana y para llevar la información al interior de la célula y finalmente generar el efecto en el órgano diana, en el tejido diana, esa información de la hormona tiene que ser transducida a través de una serie de segundos mensajeros que van a desencadenar una cascada fosforilativa y van a, ¿cierto?, llevar la información al interior de la célula para finalmente estimular, ¿cierto?, factores de transcripción y poder generar el efecto buscado en aquella célula. Bueno, muy diferente es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas y amínicas, como se observa en este esquema. Ambas hormonas son liposolubles, por lo cual atraviesan la membrana plasmática y se encuentran con sus receptores tanto a nivel citosólico como a nivel nuclear. En este segmento, en el núcleo, activan factores de transcripción, generando finalmente la respuesta celular esperada en ese tejido diana. Un concepto importante de definir en endocrinología es el concepto de eje hormonal. Como sabemos, no hay relación anatómica entre las diferentes glándulas. Por ejemplo, si tengo la glándula hipotalámica sintetizando una hormona que va a estimular a la hipófisis y posteriormente esta hipófisis, por ejemplo, va a sintetizar las hormonas gonadotrofinas que se denominan FSH y LH, que finalmente van a impactar sobre la gónada, tanto masculina como femenina, a ese fenómeno, ¿cierto?, de vinculación hormonal se le va a denominar eje. Y como vemos en este pequeño esquema,
La hormona terminal, que en este caso, en el caso del eje reproductivo gonadal, va a ser las hormonas reproductivas, estrógenos, progesterona en el caso de la mujer y testosterona en el caso del varón. Ellas van a feedbackear negativamente, ¿cierto?, a las diferentes glándulas para que se mantenga bajo control la secreción hormonal dentro de ciertos límites de concentración. ¿Qué mecanismos de control de ejes hormonales conocemos? Existen dos tipos. Uno, que son los mecanismos de retroalimentación negativa reguladas por respuesta fisiológica, y un segundo, un poco más complejo, que son los mecanismos de retroalimentación negativa reguladas por ejes endocrinos. El primero, los mecanismos de regulación negativa por respuesta fisiológica, un ejemplo clásico de la literatura es el mecanismo de control de la glicemia. Cuando una persona consume ciertos carbohidratos, estos son digeridos, después son absorbidos y llevados a la sangre, lo que genera el estímulo para que la célula beta pancreática genere la hormona insulina. Esta hormona insulina sale al plasma sanguíneo y llega a su tejido blanco, tejido diana, que en este caso es el tejido muscular o adiposo, generando la captación de la glucosa, o sea, el efecto fisiológico, que es reducir los niveles de glucosa, generando eso una retroalimentación negativa sobre la célula glandular del páncreas. Por otra parte, un poco más complejos son los mecanismos, ¿cierto?, de retroalimentación negativa reguladas por ejes endocrinos. En este caso, se parte por una glándula que sería una directora de orquesta, que sería en este caso el hipotálamo, que neurosecretaría en forma pulsátil hormonas, ¿cierto?, estimulantes o liberadoras que impactarían sobre el tejido de la glándula adenohipoficiaria, y esta produciría una segunda hormona que sería trófica, que impactaría, o sería su órgano blanco, una glándula periférica como la glándula tiroide o una gónada, y esta última, ¿cierto?, la gónada o la glándula tiroide produce una última hormona que finalmente llegaría sobre el tejido diana para hacer su función, pero además produciría un efecto de retroalimentación, de regulación de la secreción a través, ¿cierto?, de feedback de asa larga a nivel adenohipoficiario o a nivel hipotalámico, controlándose en última instancia la hormona final de la glándula periférica en términos de concentración plasmática. La siguiente diapositiva representa un esquema clásico de retroalimentación negativa de eje endocrino. En la parte superior podemos observar, ¿cierto?, al hipotálamo, esta glándula neuroendocrina alojada en el piso del tercer ventrículo, que va a pulsar. En este caso esto es un ejemplo, una hormona X, por eso está simbolizado como XRH. Nosotros podemos ponerle un apellido, por ejemplo, que sea la hormona estimulante de la tiroides, del tirotropo, como TRH. Esa TRH va a ser secretada, ¿cierto?, y liberada al plasma sanguíneo y va a impactar, ¿cierto?, sobre la adenohipófisis y va a promover la biosíntesis de la segunda hormona, que va a ser la hormona estimulante de la tiroides, que aquí está con una X. Esa hormona va a salir al plasma sanguíneo y va a impactar sobre las células, ¿cierto?, de la tiroides, y la tiroides va a sintetizar la hormona tiroidea. Estas hormonas tiroideas van a ir a cumplir una serie de roles a nivel de diferentes tejidos donde tienen receptores y van a modular principalmente la función metabólica celular. Pero además estas hormonas tiroideas van a feedbackear negativamente en feedback de asa larga, cuando es a nivel adenohipoficiario o a nivel hipotalámico, la síntesis de las hormonas estimulantes de este eje. ¿Por qué es importante entender estos mecanismos de retrocontrol negativo? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una alteración en la glándula periférica para la biosíntesis de la hormona final, que puede ser, por ejemplo, testosterona, puede ser cortisol en el caso de la glándula suprarrenal, o hormona tiroidea en el caso de las glándulas tiroideas, vamos a hablar de una patología de carácter primario. Por ejemplo, un hipotiroidismo primario, un hipogonadismo primario.
Por el contrario, si la alteración, ¿cierto? El tejido que no está respondiendo es la adenohipófisis, no se va a poder secretar la hormona estimulante de la glándula periférica como la TSH, ¿cierto? O las gonadotropinas FSH y LH, y vamos a hablar de una alteración endocrina de carácter secundario, por ejemplo, un hipogonadismo secundario, un hipotiroidismo secundario. Por último, si la alteración está a nivel del tejido hipotalámico, ¿cierto? No se puede neurosecretar la hormona estimulante de la adenohipófisis, vamos a hablar de una patología de carácter terciario, un hipotiroidismo terciario, un hipogonadismo terciario. La alteración, ¿cierto?, de biosíntesis de la hormona está a nivel de la primera glándula, o sea, de la glándula hipotalámica. ¿Por qué es importante entender estos ejes hormonales? Porque al igual que todos los sistemas, estos no están exentos de falla. Las principales fisiopatologías pueden estar dadas en cualquier parte de la dinámica de producción hormonal. Por ejemplo, pueden estar en la biosíntesis, en el transporte o finalmente a nivel de receptor en el tejido blanco. Las principales patologías de estos ejes nosotros les vamos a poner un prefijo y les vamos a poner un apellido. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cierto?, un déficit en la producción de una hormona, le vamos a poner el prefijo hipo, que va a significar que se está hipoproduciendo esa hormona, por ejemplo, un hipotiroidismo, y un apellido que va a denotar el lugar anatómico donde se está produciendo ese déficit. Por ejemplo, un hipotiroidismo primario va a estar la alteración a nivel de la tiroide. Uno secundario, un hipotiroidismo secundario, va a estar la alteración a nivel de la adenohipófisis, y un terciario, hipotiroidismo terciario, la alteración de la hipoproducción viene desde el hipotálamo. Por el contrario, cuando tenemos una hiperproducción de la hormona, le vamos a poner el prefijo hiper, que va a denotar que se está hiperproduciendo esa hormona, por ejemplo, un hiperadrenocorticismo, que puede estar dado a nivel primario, donde la alteración está a nivel de la corteza suprarrenal, o tenemos un problema secundario, un hiperadrenocorticismo secundario, donde la alteración va a estar dada a nivel adenohipoficiario, o un hiperadrenocorticismo terciario, donde la alteración proviene desde, ¿cierto?, el hipotálamo. Finalmente también tenemos alteraciones hormonales que van a estar vinculadas principalmente a nivel de receptores en el tejido blanco, donde va a haber resistencia, ¿cierto?, y no va a poder la hormona hacer su efecto final. Bueno, en las siguientes clases vamos a ir viendo eje por eje y hablando de estas patologías. Gracias.